De Dios, muy buenos días a todos mis hermanos. Espero que tengan un lindo día hoy, una bella mañana como la de hoy también. Permíteme, me quito la cámara porque está un poco fallando el internet. Entonces, para no aburrirlos con mi bello rostro, permiso entonces. Para hoy tenemos el capítulo 36 del libro de Génesis. A decir verdad, pues cuando lee uno el capítulo 36, pues a veces piensa uno que de dónde vamos a sacar material para enseñar esta mañana, porque realmente pues, titula el 36 las generaciones de Esaú. Y entonces vemos allí realmente un capítulo totalmente dedicado a toda la familia que él constituyó. De todas maneras, hay muchas cosas que resaltar y muchas cosas interesantes. Este sería un capítulo muy interesante para aquellos historiadores, a la gente que le gusta la etnología y, y este tipo de cosas, porque realmente es muy interesante, muy interesante. Una cantidad de nombres, pero cantidad de nombres que aparecen allí y que aparecen muchos de ellos a través de toda la historia. Muchísimos de ellos aparecen en toda la historia. Es el mismo caso por ejemplo, de las esposas que él escogió. Yo recuerdo la última interpretación que tuve aquí, y presentación que tuve aquí en Génesis 26, hace 2 semanas, cómo terminaba este capítulo diciendo que Esaú había entristecido mucho a sus padres. ¿Y por qué? Pues porque había escogido esposas para él, pero mujeres cananeas, que, que realmente desde el comienzo se les había dicho, y su padre Abraham, Isaac también había insistido mucho en que no escogieran para ellos mujeres cananeas. Luego más adelante aparecen nombres en esta historia como Omar, Temán, Cefo, Senaf, Coref, que aparecen en muchos otros pasajes de, de la Biblia. Hay mucho material aquí. Interesante para resaltar que pues Esaú se separa de su hermano, se va a las tierras del monte de Seir y forma una gran nación que son el pueblo de Edom. Esaú es Edom. En este capítulo en 3 veces se dice lo mismo, ¿no? Que Esaú es Edom, así como Jacob era Israel, ahora Esaú es Edom, un gran pueblo que se esparce por todo el desierto. Es una descendencia bastante grande. La capital aquí de Edom es Petra, una ciudad que hoy en día existe. La gente vivía como en cuevas, como en grutas, y de esa manera pues vivía también Esaú. Aquí hay muchas cosas interesantes que resaltar y algunas de ellas, por ejemplo, en el capítulo del 1 al 3, el versículo del 1 al 3, donde se nombra pues las esposas que él escoge y el que él se retira para seguir y crea esa nación tan grande. Vemos cómo allí también se presentan situaciones muy parecidas a las que se presentaron antes, cuando él se separa de su hermano. También sucedió cuando Abraham se separa de Lot, porque tenían ya tanta riqueza, tanto ganado, que no había quizás suficientes pastos para sus animales y ellos se separan. Vivían en lugares diferentes. Dentro de estas descendencias de Edom, podemos resaltar, por ejemplo, en el capítulo 12, donde habla de Timna, de donde descienden todos los amalecitas. Casi todas estas tribus fueron un gran dolor de cabeza, pero un gran dolor de cabeza para, para el rey David y para el rey Saúl. Eso fueron pueblos que le crearon muchísimos conflictos. Interesante el versículo que Beto escogió para esta mañana, puesto que la personalidad de Saúl era bien complicada, era algo bien difícil y de eso vamos a hablar ahorita en un momentico.
resaltando las cosas que suceden aquí en esta historia de este capítulo 36, toda esta descendencia y toda esta cantidad de pueblos que se espacian por el desierto, pues tienen un comienzo. Sabemos que Abraham a través de Agar, nace Ismael, que tiene con la egipcia. Luego más adelante, cuando él enviuda, se casa con Séfora y tiene varios hijos. Y todos estos se van mezclando también con la familia de Esaú. Van creando una gran familia en el desierto que se esparce por todo el desierto, a todo lo largo y ancho del desierto. Y lo interesante es que, a pesar de toda esta situación, de que todos salen del padre Abraham, entre ellos no tienen relación, entre ellos se hacen el quite de tal manera que no pueden convivir juntos. Los árabes y todo el pueblo árabe que nace de toda esta historia entre Agar y Setura y la mezcla que luego hacen con toda la familia de Esaú. Todos son pueblos semitas, todos tienen el mismo origen, pero entre ellos no comparten como esa misma familiaridad, sabiendo que todos proceden del mismo padre. Y todas estas culturas pues proceden del mismo padre, pero entre ellos hay una rivalidad inmensa que desde el comienzo, si recordamos allá en el vientre, cuando estaban en el vientre de la madre, se peleaban ellos ya habían peleas entre el pueblo de Israel, por decirlo de esa manera, y el pueblo de Edom, ese gran pueblo de los edomitas. Todos estos pueblos eran semitas. Aquí nacen cosas interesantes en este capítulo, y por ejemplo notemos en este versículo, en el versículo 15, por ejemplo notemos en el versículo 15, donde dice, estos son los jefes entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Coref, y bueno, viene nombrando muchísimo más. Aquí empieza como a reestructurarse una sociedad muy interesante en este pueblo de Edom. Se van estructurando a través de las familias. Como viste, los van nombrando jefes. O sea, ya se va como reestructurando una sociedad. Entonces el jefe de cada familia se convierte en eso. Primero, pues, son cabeza de familia y luego van siendo jefes, donde van tomando ya posesión territorial, se van adueñando de algunos sectores, se van repartiendo algunas áreas, y entonces empieza a crearse como una nobleza dentro de esta misma, dentro de los edomitas. Pero interesante que empieza nombrándolos como jefes. Empieza como a reestructurarse una jerarquía, como una posición social entre ellos. Luego en el versículo 31, en el verso 31, dice así, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos. Imagínate que esa jerarquía fue avanzando de tal manera que se fueron nombrando reyes entre ellos mismos. Empezó primero como jefes de cabeza de familia y luego fueron nombrándose en reyes y creándose pues con poder y obviamente se adueñaron de todo y empezaron grandísimos problemas entre las mismas naciones, porque ya habían reyes y el pueblo de Israel no funcionaba de esa manera, porque pues en principio Dios no tenía entre sus planes crear un reinado, crear una nobleza de tal manera que se constituyese en una monarquía. Eso no estaba en los planes de Dios inicialmente. Pero resulta que ya en términos, ya uno investigando un poquitico y yéndose un poquito a otros libros, todas las cosas que le sucedieron al pueblo de Edom están escritas en el mismo
en la misma Biblia, y son profecías que se cumplieron totalmente. Esas se pueden conseguir en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Abdías, donde las profecías se cumplen al 100% de qué fue lo que le sucedió al pueblo de Edom. Lo interesante es que en el pasaje que menciona Beto, Esaú, en el Génesis 27, Esaú está pidiendo bendición, que si hay para él algo de bendición. Desde el comienzo él mostró rebeldía. Desde el comienzo él no le interesó mucho su primogenitura y la cambió por cualquier cosa, por decirlo de alguna manera. Y luego pierde la bendición. Él era un hombre dedicado a la casa, libertino, tranquilo, no le importaban mucho las cosas. Dice, para conocer un poco de quién era Esaú, vamos a mirar en el libro de Abdías. En el libro de Abdías, en el único capítulo que tiene, miremos quién era Esaú. Dice aquí en Abdías, en el capítulo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Qué orgullo tan grande el que tenía este hombre. ¿Quién me derribará a tierra? El 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. Dígame, hermanos, ¿dónde será que nosotros nos podemos ocultar de tal manera que el Señor no nos vea y no nos descabece de tal manera? El orgullo de este hombre era grandísimo, era fuerte, y así vivía todo su pueblo. Porque imagínate cómo atreverse a retar a Dios de esta manera. ¿Quién me derribará? Pues nada menos que el Señor, el Señor. Él es el que puede hacer mucho de eso entre su pueblo y entre nosotros mismos y entre nosotros como hermanos, que quizás la arrogancia y el orgullo y la prepotencia puede más. Quizás, posiblemente, Saúl pensaría, eh, eh, fácilmente pudo haber pensado este hombre, que es como aquel que dice que puede vivir sin Dios, que no necesita a Dios para nada. Eso prácticamente fue la decisión de él. Quizás tenemos algunos amigos, conocemos algunas personas que piensan igual, que no necesitan a Dios para nada, que no requieren pues, de la presencia de Dios y se creen todopoderosos. Es difícil cuando uno piensa de esta manera. Dios les había advertido ya en Primera de Samuel, les había advertido, porque ellos, el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, querían un rey, pero ¿por qué lo querían? Porque ya sabían que habían otras naciones, claro, sus vecinos, su familia, pero quizás para muchos no era contemplado familia, pero eran familia. Ya sabían que tenían, los edomitas tenían reyes, y Dios les advirtió que no. Y allá en el capítulo 8 y 1 Samuel les está diciendo, no, mire, ellos te van a afligir, te van a quitar, tus mujeres van a ser esclavizadas, les advierten miles de cosas. Pero no quisieron aceptar de esta manera, no quisieron verlo así. Quizás podemos pensar, ¿por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué hizo así? Él lo manifiesta en el libro de Malaquías, lo manifiesta de una manera tajante, de una manera quizás fuerte para muchos de nosotros. Malaquías dice, yo amé más a Jacob y aborrecí a Saúl. Quizás son palabras fuertes para nosotros. Estoy investigando un poquitico y pues textualmente no es aborrecer de odio, porque suena así. En algunas versiones habla de odio, en otras hablan de aborrecer. Hay unas versiones que hablan de rechazo. Y es eso realmente, porque Dios no tiene ese tipo de sentimientos tan carnales como los nuestros en cuanto al amor y al odio. Es en cuanto a la aceptación o al rechazo. Dios lo que hizo fue rechazar, mas no
no odiar, porque eso no proviene de Dios por ninguna condición. Es un rechazo que hubo hacia él porque pues mira todas las cosas que él ha hecho, cómo ha despreciado su bendición, cómo ha despreciado su primogenitura, cómo ha despreciado las cosas que Dios tiene para él. Y bendiciones enormes porque Dios siempre lo bendijo, o si no, no hubiera fructificado tanto. Fue tanta la riqueza que era abundó que tuvo que separarse de su hermano porque no había espacio para tanta riqueza. Pero no supo aprovechar las bendiciones de Dios, no supo dar ese ejemplo y crearon una mezcla de razas muy difíciles, muy fuertes, y en principio eso es lo que Dios vino a salvar, enviando a su Hijo en rescate de todas estas naciones. El plan de Dios se manifiesta de una manera interesante aquí cuando manda a su Hijo en rescate de todos, donde todos podemos tener acceso al reino de los cielos, donde para estas épocas no habían ningún tipo de promesa, pero ya sabiendo que teniéndolas y ellos aún sabiendo que las tienen, y la misma historia resalta cualquier cantidad de situaciones que se presentaron con todas estas naciones que están en un tiempo real y ocupan en este momento un espacio físico real, descendientes todos de Abraham, puros pueblos semitas, y aún se siguen combatiendo y siguen teniendo, o seguimos teniendo una creencia totalmente diferente por no aceptar cómo Dios tiene planeado las cosas para nosotros. Entonces, hermanos, no más Edom, no más Edom, no más terquedad, no más arrogancia, más bien humildad, más bien capacidad de entrega, más bien capacidad de ruego. Yo creo que eso es lo que nos queda a todos nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te pedimos que bendigas este día especial para todos nosotros. Permítenos, Padre Santo, parecernos cada día más a ti, Padre. Tomar de todos estos ejemplos y de todas estas palabras y de todas estas capítulos y versículos que día tras día estamos disfrutando, aprender y reconocer tu grandeza, estos grandes ejemplos que tú nos tienes aquí, todas estas escrituras que no fueron por invención humana, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna de esta profecía está escrita de manera fortuita, está escrita porque tú así lo deseaste y así lo quisiste, Padre amado, para nuestra enseñanza. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, Padre, que nos guardes en este día, que guardes a todos nuestros hermanitos que están enfermos este fin de semana y que nos permitas, Padre Santo, nuevamente estar ante tu presencia el día lunes tomándonos un cafecito contigo. Te damos la gracia, Padre Santo, y en nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén.